Muy buenos días. Las bolsas mundiales vivieron una jornada del viernes con bastante volatilidad, frenéticas, evolucionando a golpe de escándalos en el caso de Michael Flynn, donde se declaraba culpable de haber mentido al FBI respecto a las injerencias de Rusia en las pasadas elecciones en Estados Unidos, y ello provocaba una caída muy importante en el selectivo Standard & Poor's 500 de hasta el menos 1,6%, disparándose la volatilidad para más tarde nuevamente relajarse y recuperar un 1,4% y ceder con caídas marginales del Standard & Poor's 500 de tan solo 2 décimas. En Europa además teníamos esa fortaleza, como decíamos, de la divisa comunitaria, y que está actuando de neutralizador para que veamos a los principales índices en el viejo continente avanzar con más soltura. Respecto a los comportamientos sectoriales que vivíamos en la jornada del viernes, las mayores caídas en Europa correspondían a autos y tecnología, mientras que las compras las encabezaban ocio, viajes y energía tras los repuntes en el precio del crudo, que veíamos cómo se aproximaba nuevamente hasta los $64 el barril, con esa resaca del acuerdo de prolongación de los recortes de la OPEP en Viena, donde veíamos cómo se ampliaba ese acuerdo desde finales de marzo del 2018, donde terminaba hasta la totalidad del año 2018. Con ello también veíamos cómo por parte de los bonos soberanos de mayor seguridad y periféricos subidas en los precios como consecuencia de los descensos en las tasas de rentabilidades, algo más soportados en Estados Unidos, mientras que por el lado del metal precioso vemos nuevamente cómo se aprecia hasta niveles de $1.280 la onza. Y respecto a los datos macroeconómicos que conocíamos en la sesión del viernes, en Europa teníamos una importante batería de datos de encuestas de PMI manufacturero. En el caso del agregado de la eurozona veíamos cómo sorprendía hasta una expansión de 60,1 puntos frente a la expansión pronosticada de los 60 puntos, mientras que por países vemos como Alemania e Italia firmaban lo pronosticado por el consenso de analistas, mientras que Francia sorprendía una décima por encima de las expectativas hasta los 57,5 puntos. España, por el contrario, decepcionaba al consenso de analistas y se anotaba una subida de 56,1 puntos, pero sí que es verdad que batía la expansión del dato anterior de 55,8 puntos. Y en Estados Unidos conocíamos el ISM manufacturero del mes de noviembre, que se situaba marginalmente por detrás de las expectativas en los 58,2 puntos frente a los 58,3 pronosticados. También conocíamos, y siguiendo con las encuestas, el PMI de fabricación definitivo de Markit del mes de noviembre, donde también veíamos una moderación, es verdad que marginal, hasta los 53,9 puntos frente a los 54 pronosticados. Y hasta ahora de la mañana las plazas asiáticas cotizan bastante mixtas, mientras que las bolsas niponas cotizan descensos en promedio de en torno a las 4 décimas, y en Europa la apertura va a ser con bastante fortaleza, por encima de las 6 décimas, con la resaca de esa aprobación final del Senado norteamericano a la reforma fiscal de Donald Trump, y que previsiblemente pues favorecerá un arranque semanal con subidas generalizadas en los índices norteamericanos y europeos, y todo ello con una agenda del día bastante tranquila desde un punto de vista macroeconómico. En España tendremos 3 datos, cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, estadísticas de ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre, así como precios de importación y exportación de productos industriales de octubre, mientras que en el agregado de la eurozona conoceremos datos de confianza del inversor de la eurozona con una previsión de 30,8 puntos, así como precios de producción industrial con una previsión de crecimiento del 2,6%. Y esta tarde en Estados Unidos, 2 datos: pedidos de fábrica del mes de octubre, donde se espera que crezcan hasta las 6 décimas intermensuales, mientras que a última hora de la tarde el Tesoro norteamericano subastará letras a 3 y 6 meses.